Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana y bueno, en lo que vamos a trabajar durante este tiempo, estos 15 días más o menos, vamos a trabajar las características de América Latina durante la década del 60, una América Latina en proceso de radicalización política, sobre todo por el efecto que tiene la Revolución Cubana en distintos sectores sociales y que se lleva adelante a partir de una, como ya les digo, radicalización política y una izquierdización. Este concepto es clave para poder entender lo que sucedía en América Latina, una izquierdización de las clases medias principalmente, de los jóvenes, influenciados por todo el contexto mundial que nosotros, bueno, trabajamos en las actividades anteriores. Recuerden el Mayo francés del 68, los distintos movimientos sociales, las luchas en Estados Unidos de los afrodescendientes, etcétera. Lo que propongo trabajar en esta clase es analizar la coyuntura sociopolítica que propició esta radicalización política en América Latina, cómo estos sectores sociales fueron influenciados por el marxismo y la izquierda, el socialismo en general, teniendo en cuenta que durante la década del 60, sobre todo con la derrota estadounidense en Vietnam, se veía que el socialismo era una alternativa válida al capitalismo. Esto llevó a que muchos grupos sociales, sobre todo, vuelvo, insisto, ¿no? Con esto de clases medias, clases medias urbanas, de jóvenes, estudiantes universitarios en su mayoría, vieran en el socialismo y en el modelo comunista, influenciados obviamente por lo que había sucedido en Cuba, apoyado por la Unión Soviética, viesen una alternativa al modelo capitalista. Y en este contexto de radicalización, vamos a tener un ejemplo que es la llegada de un gobierno de tipo socialista a Chile, ¿sí? En 1970 con la presidencia de Salvador Allende. Esta va a ser la primera experiencia de un gobierno socialista en toda América Latina que llega al gobierno y en todo el mundo, si se quiere también, que llega al gobierno por medio de elecciones libres. Obviamente que el gobierno de Allende va a durar muy poco tiempo, va a durar 3 años y va a ser derrocado por el ejército y va a comenzar una de las dictaduras más largas y crueles de Latinoamérica, que es la de la dictadura de Pinochet, ¿sí? Que va a durar hasta 1990 aproximadamente. La Revolución Cubana va a, más allá de las características, recuerden que esto ya lo trabajamos, más allá de las características que tuvo la Revolución Cubana y cómo se dio el proceso revolucionario cubano, va a ser para los países latinoamericanos un gran ejemplo de lo que sería el cuestionamiento a la hegemonía estadounidense. Esto también marcado por la lucha que va a llevar adelante el Che Guevara en Bolivia. Bueno, va a estar en África primero, después va a ir a Bolivia, en donde va a ser ejecutado por los militares bolivianos. Esto va a ser tomado como un ejemplo para poder ponerse en contra, ¿sí? Para cuestionar la hegemonía latinoamericana en el continente. Con la Revolución Cubana se va a dar una intensificación de la intervención norteamericana, algo que para América Latina es histórico, es decir, América Latina desde el siglo XIX que va a ser intervenida en mayor o menor medida por Estados Unidos, desde la doctrina Monroe de la década de 1820, la doctrina del Gran Garrote, del Buen Vecino, etcétera, que son de principios del siglo XX. América Latina va a ser un lugar de operaciones y un lugar de manifestación de esta hegemonía y de este control estadounidense. Recuerden que la doctrina Monroe de 1820 decía América para los americanos. Obviamente que los americanos haciendo referencia a los estadounidenses. Por eso mismo, por medio de una alianza que es la llamada Alianza para el Progreso, Estados Unidos, bajo la presidencia de John Kennedy, va a comenzar a intervenir en lo que sería América Latina para luchar contra estos movimientos insurgentes que
van a empezar a proliferar en este continente bajo el marco de esta radicalización política. ¿En qué se van a basar estos movimientos contrainsurgentes? Es decir, en esta lucha hegemónica contra Estados Unidos, van a estar atravesados por distintas ideologías, obviamente en su gran mayoría de izquierda. Por ejemplo, vamos a tener un fuerte antiimperialismo, un fuerte tercermundismo, es decir, el sentimiento de pertenencia a países al grupo de países llamados no alineados, ¿no? Los que estaban por fuera del bloque capitalista o comunista o por fuera de la influencia soviética y norteamericana. Y también, que esto es lo fundamental para poder entender en este contexto, insisto con la misma idea de radicalización política y de la aparición de grupos guerrilleros, de guerrillas urbanas y rurales, tenemos la idea de la resistencia armada como vía de la liberalización nacional. De estos grupos guerrilleros, que la gran mayoría van a ser derrotados en la década del 70 por las dictaduras militares de ese momento, tenemos como ejemplos más paradigmáticos a lo que es Montoneros y ERP en Argentina, Montoneros de tendencia peronista de izquierda y ERP de tendencia trotskista, Tupamaros en Uruguay, o el Ejército de Liberación Nacional en el caso de Colombia. Todos estos van a surgir también en otros países por ahí de menor significación. Estos grupos guerrilleros van a tener dos tendencias, ¿sí? Una tendencia a la lucha urbana en las ciudades, como en el caso de Montoneros o Tupamaros en Uruguay, y también la tendencia a la lucha rural. Obviamente que todo va a depender de las características socioeconómicas del país en que estemos hablando. No es lo mismo obviamente Argentina, que tiene una población, en esa época, ¿no? Tenía una población urbana, un porcentaje de población urbana mucho más grande que la población rural, que por ejemplo Bolivia o, no sé, los países de América Central. Por eso mismo va a haber estas dos tendencias. También tenemos, y más moderno, es incluso el caso del Ejército de Liberación Nacional, en el caso de México, ¿no? Que es guerrilla rural y no urbana. La gran mayoría de estos grupos, vuelvo a decir, fueron derrotados durante la década del 70 e incluso antes, algunos, y solo en Nicaragua lograron llegar al poder por vía parlamentaria, por vía democrática, en la década de los 80. Para enfrentar esto, Estados Unidos llevó adelante lo que yo ya les mencioné, que era la Alianza para el Progreso. Esta alianza era un conjunto de ayudas que Estados Unidos les daba a estos países latinoamericanos, obviamente con la intervención norteamericana, de economistas principalmente, para poder paliar las desigualdades sociales que ellos, los estadounidenses, atribuían a la proliferación de este tipo de ideas y de este tipo de luchas, ¿sí? Esto, la Alianza para el Progreso, va a tener su contraparte, que es también impulsada por Estados Unidos, que es la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta Doctrina de la Seguridad Nacional lo que establecía era que las Fuerzas Armadas de los distintos países obviamente apoyaran a Estados Unidos y entendieran a los conflictos que se daban desde el punto de vista interno en los países como una guerra, ¿sí? Y al entenderse como una guerra, las Fuerzas Armadas estaban en la condición de poder intervenir, porque como ustedes saben, las Fuerzas Armadas de Ejército, Marina y Aviación, son para defender al país de amenazas externas. Sin embargo, con esta doctrina de la seguridad nacional, interpretada en Latinoamérica como doctrina de la defensa nacional, se interpretaba que el enemigo era un enemigo interno. Y ese enemigo interno era el que le daba al ejército, a las Fuerzas Armadas,
la posibilidad de poder intervenir en los distintos países. ¿Quién era este enemigo interno? Era lo que los militares de toda Latinoamérica denominaban la subversión, ¿sí? Los subversivos, ¿sí? Y lo que sería también la influencia marxista. Obviamente que esta doctrina de la seguridad nacional hay que enmarcarlo en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos, por supuesto que va a financiar y va a apoyar todas estas movidas, sobre todo por el temor a la expansión del comunismo y consecuentemente la expansión de la influencia soviética sobre Latinoamérica. Y en esto la Revolución Cubana tiene un papel fundamental porque es una revolución que se va a declarar de tipo socialista a pasitos nomás de Estados Unidos. Y es tomada, como ya les dije al principio, como ejemplo de las clases revolucionarias, clases medias revolucionarias latinoamericanas. Todo esto va a ser influenciado también, en el caso de Estados Unidos, por las ideas de Samuel Huntington, el cual proponía que la democracia liberal no tenía los mecanismos necesarios para poder imponer el orden, por eso mismo se necesitaba de gobiernos que tengan una autoridad fuerte. Esto fue interpretado en el caso de América Latina en las décadas de 1960 y 1970 con la imposición, con la clausura, mejor dicho, de las democracias, semidemocracias, en el caso de Argentina, por ejemplo, algo que ya trabajamos, y en el resto de los países latinoamericanos, vuelvo a decir, ¿no? La clausura de la democracia liberal y de los sistemas parlamentarios, y son reemplazados por gobiernos dictatoriales con una autoridad muy fuerte y con una presencia militar en la sociedad, con una militarización de la sociedad que intentaba de alguna manera u otra imponer el orden. Obviamente también que esto va a tener no solo objetivos de tipo político, sino que va a tener objetivos sociales, que es el disciplinamiento de la sociedad, una sociedad que se consideraba que estaba revolucionada por los procesos de modernización política y económica, y también, ya esto más en la década del 70, se va a establecer unas transformaciones de tipo político, que previamente se precisaba para eso un disciplinamiento social. Estas transformaciones de tipo político van a estar orientadas a la desarticulación de la matriz estadocéntrica, del estado de bienestar, básicamente, y la implementación de políticas de tipo liberal, ya cuando la Unión Soviética y el peligro comunista había sido dejado de lado, no era algo a qué temer. En este sentido, los estados, sobre todo a partir de la década del 70, se transformaron en estados terroristas. Empezaron a utilizar los mismos métodos que la guerrilla, en cierta medida, para poder perseguir a los que ellos consideraban subversivos u opositores políticos. En algunos casos se utilizaron mecanismos excepcionales que establecían las distintas constituciones, como por ejemplo los estados de sitio, y en otros casos, lisa y llanamente, se anulaban las constituciones y se establecía un estatuto provisional o se establecía otra forma de marco legal para poder realizar estas cuestiones. Lo que hay que dejar en claro, eso sí, es que durante todo este periodo y sobre todo a partir de la década del 70, los estados actuaron de manera criminal por sobre la población, ¿sí? Utilizando mecanismos ilegales como el secuestro, la desaparición y las torturas en distintos grupos de poblaciones.